La sesión de este mes, el tema será utilidades del cannabidiol en la epilepsia de difícil control. Nuestro ponente, el doctor José Antonio Infante Cantú, neurólogo pediatra. El doctor, pues todos lo conocemos, es muy ampliamente conocido en nuestro ambiente, es socio activo del Colegio de Pediatría, fue presidente del Colegio de Pediatría en el 2006-2007, fue presidente de la Sociedad Mexicana de Neurología Pediátrica, es miembro del Consejo Mexicano de Neurología, concejal, es profesor clínico del Sistema Tec Salud de Monterrey y es miembro del Instituto de Neurología y Neurocirugía del Hospital Zambrano en León. Doctor. Buenas noches a todos. Muchas gracias al Colegio de Pediatría nuevamente por la invitación. Les agradezco su asistencia a este tema. La conferencia es un poco extensa porque para hablar de la utilidad del cannabidiol es necesario hacer un breve resumen de lo que es el manejo actual de la epilepsia y algunas novedades que hay en referente a esta enfermedad. Entonces trataré de ser lo más rápido posible para que se pueda alcanzar a completar todo el tema que vamos a revisar. Como ya sabemos, la epilepsia es un problema de salud en México. Ocurre en el 1% de la población mexicana, o sea, aproximadamente pues 1.2 millones de personas padecen de epilepsia. Y de ellas, la mayor parte de los pacientes que tienen epilepsia son de bajos recursos. Bueno, antes de hablar específicamente de los temas demográficos, también está esta diapositiva donde quiero mostrarles que desde el 2017 aparecieron la nueva nomenclatura y clasificación de las crisis epilépticas. Se está tratando de difundir esta información para ya no mencionar términos antiguos y saber que ahora se clasifican de esta manera las crisis epilépticas, lo cual es necesario conocerlas porque en base a esto se clasifican en las diferentes epilepsias y síndromes epilépticos. Términos como crisis focal, crisis parciales complejas, crisis parciales, todo ese tipo de terminología están pasando de moda y todos deben de ser ahora crisis focales, motoras o no motoras, con o sin alteración del estado de conciencia o secundariamente generalizadas. Todo ese tipo de términos son los que se van a utilizar de aquí en adelante. Y en base a eso, esta sería la forma resumida de la versión básica que propone la ILAE o que ya está declarada como universal esa nomenclatura desde el 2017 y la que tenemos que aprendernos cuando nos refiramos a los pacientes cuando tienen diferentes crisis epilépticas. Y además están proponiendo que cuando las crisis epilépticas son identificadas y se formen las diferentes epilepsias en sí, tenemos la obligación de tratar de buscar la causa, si es estructural, genética, metabólica, de origen inmune, etcétera. Y además, siempre tenemos que buscar cuáles son las comorbilidades que presenta esos tipos de epilepsia para, en un momento dado, no solamente corregir la epilepsia, sino todas las comorbilidades o escoger medicamentos que no afecten más estos procesos. Un paciente obeso con una epilepsia y le dan ácido valproico, pues se va a engordar más, etcétera, es un ejemplo. Entonces tenemos que saber cómo el tipo de epilepsia que tiene, cuál es la probable causa y cuáles son las comorbilidades que presenta el paciente, para posteriormente ver cuáles son los diferentes tipos de síndromes epilépticos que puede presentar el paciente. Hasta ahí ya sería como ya papel de los especialistas en epilepsia, que deben de saberse todos los diferentes tipos de
síndromes epilépticos. Estos serían los más frecuentes, dependiendo la edad de aparición. Son los diferentes tipos de epilepsias que aparecen al año, al mes, a los 10 años. Y vean cómo la mayor parte de las epilepsias, que son de las más difíciles de controlar, están en este cuadrante y son generalmente debidos a lesiones estructurales y son de tipo generalizado. Cuando ya tenemos identificado el síndrome epiléptico o la epilepsia que tenga el paciente, pues entonces escogemos el medicamento apropiado para tratarlo. Estas son las recomendaciones generalmente que se hacen. Algunos antiepilépticos son de corto espectro, otros son de más amplio espectro y han aparecido diferentes medicamentos nuevos a lo largo de estos últimos 10 años. Vean cómo algunos medicamentos que se siguen empleando todavía proceden de 1930, como la fenitoína, el fenobarbital de 1910, etcétera. Y todos los nuevos antiepilépticos, entre comillas, que aparecieron en los 90s, como el levetiracetam, la oscarbazepina, el topiramato, son de los últimos que han aparecido. En la última 5 años han aparecido algunos nuevos. Algunos de ellos han llegado a México, como el brivaracetam y la lacosamida, que son dos nuevos medicamentos que también tienen un espectro no muy amplio, pero sí son eficientes y que son de lo que más, pues de los últimos medicamentos que podemos recurrir para tratar de ayudar a los pacientes que se batalla para controlar con los tradicionales y con los nuevos, entre comillas, que aparecieron en los 90s. Estos son algunos de los medicamentos fórmulas que existen en Estados Unidos y que todavía no aparecen en México y que seguramente muy pronto van también a estar en nuestro medio. Algunos de ellos son muy útiles porque previenen o curan epilepsias que hasta el momento son muy difíciles de controlar con los medicamentos que tenemos. Estos son los últimos medicamentos que aparecieron en México y pues básicamente son dirigidos hacia crisis focales con generalización secundaria y en algunas ocasiones para generalizadas de tipo idiopático. Por ejemplo, la ventaja de este medicamento, que prácticamente sustituye al Keppra famoso, por decir el nombre, de una vez, el levetiracetam, es que el levetiracetam, o sea, el Keppra, produce muchos problemas de conducta. Se ponen los niños más irritables, inquietos, agresivos y también baja su rendimiento académico. Entonces, este medicamento provoca esos efectos secundarios en mucho menor grado y son muy útiles cuando estamos viendo que el niño está controlado de su epilepsia, pero trae esos efectos secundarios. Podemos migrar a este medicamento que va a seguir protegiendo al paciente, pero con menos efectos secundarios. Sería una de las indicaciones de hacer el cambio de antiepilépticos. Bueno, esta diagrama lo dejé así porque está muy explicativo. Cuando utilizamos un medicamento antiepiléptico por primera vez, teniendo bien diagnosticado el tipo de epilepsia, tenemos una posibilidad de un 47% de que el paciente se controle con el primer medicamento. Cuando este fracasa y se agrega un segundo antiepiléptico, agregamos un 13% más de posibilidades de que se pueda controlar al paciente. Cuando ya se han empleado 2 medicamentos apropiados a dosis adecuadas, las posibilidades de que un tercero, cuarto, quinto antiepiléptico controle las crisis van disminuyendo considerablemente y son muy pocas las posibilidades de que esto se consiga. En este diagrama se aparece un 4 o 5%, que es lo que generalmente se explica. Entonces, aproximadamente 30% de los pacientes que no se controlan entran dentro de la categoría de epilepsia resistente a fármacos antiepilépticos. Esta sería la clasificación. Existen diferentes sinónimos: epilepsia intratable, severa, maligna, de difícil control, catastrófica, refractaria, fármaco resistente. El término más adecuado en la actualidad es el de epilepsia resistente a fármacos antiepilépticos. Entonces, si vemos lo anterior, que se confirma aquí nuevamente, que el 20-30% de los pacientes no se van a controlar a pesar de utilizar los medicamentos adecuados. Calculamos que en México existen 300,000 personas que están dentro de esa categoría. Si 1,200,000 tenían epilepsia, pues 300,000 entran dentro de la categoría esta que no se controla con medicamentos. Es una gran cantidad de pacientes
que andan con su bolsita de medicamentos de médico en médico, de institución a institución, y pues no se controla con nada, ¿verdad? Entonces ahí tenemos que utilizar otro tipo de métodos para tratar de controlar las crisis de estos pacientes. Estos son algunos de los síndromes epilépticos que son los que más frecuentemente provocan esa situación, ¿verdad? Por ejemplo, la epilepsia de Ohtahara, el síndrome de West, el síndrome de Lennox-Gastaut, el síndrome de Dravet, DUS, el Landau-Kleffner, la encefalitis de Rasmussen. Todo ese tipo de epilepsias generalmente, cuando las vemos, sabemos que vamos a batallar para controlarlas y que tienen un alto riesgo de posibilidad de, aún cuando utilicemos los medicamentos apropiados, no se van a controlar. Entonces, cuando vemos estos pacientes y se hace el diagnóstico, ya sabemos que va a haber camote ahí, ¿verdad? Entonces vamos a tener que implementar los máximos avances o las dosis adecuadas y utilizar los mejores medicamentos en cada caso en particular. En relación a las epilepsias resistentes a fármacos antiepilépticos, pues generalmente tienen este tipo de características. Tienen patologías difusas, displasias corticales, severas secuelas de hipoxia, etcétera. Tienen anomalías severas y difusas en el electroencefalograma. Pueden tener crisis recurrentes de diferentes tipos. Tienen generalmente una alta asociación con retraso en el desarrollo, retraso cognitivo, y tienen un pobre pronóstico funcional y vital. Además, además de las crisis epilépticas, entre crisis y crisis, muchos de ellos tienen lo que se conoce como encefalopatía epiléptica, es decir, entre una convulsión y otra, muchas veces si les tomamos electroencefalogramas interictales, se aprecia como tienen una actividad sumamente anormal los pacientes. Y eso hace que los pacientes se vean aletargados, sus funciones motoras se ven torpes, a veces no controlan esfínteres, su lenguaje también se ve deteriorado, junto con a veces los efectos de los medicamentos que muchas veces tienen a dosis muy altas. Entonces, a esa condición se le conoce como encefalopatía epiléptica. Y por último, además de tener crisis repetidas incontrolables, encefalopatía epiléptica, también estos pacientes con tantas crisis y estados epilépticos, obviamente el riesgo de muerte es más alta que el resto de la población. Se calcula que hasta en 8 veces más de riesgo de muerte prematura, ya sea por paro cardíaco durante la crisis, estado epiléptico que tiene mortalidad elevada. En los adultos crónicos con epilepsias intratables es mayor la incidencia de suicidio que en el resto de la población. Y obviamente los accidentes en albercas, manejando, etcétera, pues también aumentan el riesgo de la mortalidad, ¿verdad? Bueno, un ejemplo de estas epilepsias, no se pueden revisar todas, pero un ejemplo de las más frecuentes que vemos, el síndrome de Lennox-Gastaut. El síndrome de Lennox-Gastaut es un síndrome que aparece generalmente a los 2-3 años de vida y que se caracteriza por la combinación de diferentes tipos de crisis epilépticas. Pueden presentar crisis atónicas, focales, motoras, focales de tipo clónicas, crisis mioclónicas, y todas ellas pueden aparecer simultáneamente o aparecer unas en un tiempo y conforme el niño va creciendo desaparecen y aparecen otras, y todas ellas son de muy difícil control. Tienen un patrón electroencefalográfico característico, muchas veces pueden ser de origen genético, pero a veces son secuelas de malformaciones de otro tipo o secuelas de hipoxia perinatal, y generalmente estos sí tienen muy alto índice de fracaso al éxito con el empleo de los fármacos antiepilépticos conocidos. Es uno de los tipos de epilepsia en donde más se implementan procedimientos no farmacológicos para tratar su control. ¿Cuáles son esos procedimientos? Hasta ahorita autorizados por la Academia Americana de Neurología y por la Academia Americana de Epilepsia: la dieta cetogénica y sus variantes, la estimulación, los estimuladores o del nervio vago, la estimulación cerebral profunda o el estimulador cortical, son 3 estimuladores diferentes, la cirugía de epilepsia o la ablación focal con láser. Esos son los procedimientos que están autorizados hasta ahorita como alternativa cuando fracasan los medicamentos. La dieta cetogénica y sus variantes: en las clínicas de epilepsias de Estados Unidos, en la mayor parte de ellas existe un departamento de nutrición, existen nutriólogos ahí que están al pendiente junto con los epileptólogos, y en ciertos casos, sobre todo cuando hay epilepsias mioclónicas, atónicas y cuando hay mucho encefalopatía epiléptica,
Se ha visto que mejoran mucho los niños con las dietas cetogénicas. Y esto ya se conoce desde la antigüedad. En la antigüedad, uno de los tratamientos que se implementaban cuando los pacientes, las personas convulsionaban, era dejarlos en ayuno. Así como había sangrías, purgas, etcétera, el tratamiento de la epilepsia era dejarlo en ayuno. El ayuno producía cetosis, provocaba un ambiente cetogénico y eso disminuía las convulsiones. Obviamente el paciente al volver a comer lentamente volvía a convulsionar otra vez y volvía a lo mismo, pero era una situación que se conocía desde la antigüedad. Y posteriormente en el Hospital Johns Hopkins, el doctor Freeman pues, retomó otra vez esa idea y se implementaron los diferentes tipos de dietas cetogénicas que se vio que disminuían el riesgo de convulsionar y se usaban como complemento en el tratamiento de las epilepsias resistentes a fármacos. Existen diferentes tipos de dietas cetogénicas con diferentes radios de grasa y proteínas, con dieta de Atkins, dieta de bajo índice glicémico, etcétera. Cada paciente puede tener las características de su edad y sus características físicas pueden hacer que sea un candidato para los diferentes tipos de dietas. Inclusive pacientes que no pueden o cuando se está haciendo la dieta de estos pacientes se venden ya productos que son cetogénicos con diferentes graduaciones, como vemos aquí 4-1, 3-1. Y ese tipo de implementación se puede utilizar cuando van de viaje o pacientes que tienen gastrostomías o que se batalla para hacer bien las dietas de cada paciente. Se le pueden implementar con este tipo de productos, que son caros, por cierto. La dieta cetogénica no está exenta de efectos secundarios. Estos son algunos efectos secundarios tempranos, estos son algunos que son de tipo tardío. Entonces, todo paciente que esté con dieta cetogénica tiene que ser revisado de una manera minuciosa y muchas veces tenemos que apoyarnos con el gastroenterólogo y el nutriólogo, obviamente, para seguir el control de estos pacientes. Existen diferentes situaciones en donde la dieta cetogénica es útil en pacientes con epilepsia, como en los pacientes con, por ejemplo, los espasmos infantiles, en el síndrome de Dravet, en la esclerosis tuberosa, en el síndrome de Landau-Kleffner. Son situaciones en donde la epilepsia puede llegarse a controlar bastante cuando se utiliza. Sin embargo, también debemos de saber que ciertas enfermedades, sobre todo de tipo metabólico, pueden empeorar cuando se utiliza la dieta cetogénica. Entonces tenemos que estar bien seguros cuál es la etiología de la epilepsia antes de dar dietas cetogénicas si no sabemos ni cuál es la causa. Entonces no se pueden dar así nomás porque sí. Por ejemplo, en este resultado inicial de Freeman, que fue el que motivó a que siguieran adelante todos los diferentes tipos de dietas cetogénicas, se reportó en las dietas iniciales hasta un casi 50% de reducción en las convulsiones y un 25% de control total de las crisis en los pacientes que tenían epilepsias resistentes a fármacos antiepilépticos. El otro procedimiento que puede ser útil para controlar la epilepsia es el estimulador del nervio vago. El estimulador vagal, como se llama también, es un dispositivo externo que se coloca debajo de la piel de un dispositivo de un poquito más grande del tamaño de una moneda. Se pone debajo de la piel y tiene estos electrodos que van subcutáneos y se conectan al nervio vago. Y es un generador prácticamente de corriente que envía estímulos las 24 horas del día en forma intermitente a diferentes intensidades y amplitudes. Y uno puede desde afuera con un aparato regular la frecuencia, intensidad y cada cuánto tiempo estar presentándose las pulsaciones para que se controlen las descargas. A través del nervio vago, casi el 80% de la electricidad va hacia las regiones talámicas y esto hace que bloquee la actividad epiléptica y por eso sirve también para epilepsias generalizadas y focales. Entonces es otro dispositivo muy útil, disminuye la excitabilidad cortical y estos equipos duran aproximadamente unos 8 años. Los nuevos equipos, como este que está, dice Aspire, ese nuevo modelo tiene aparte la capacidad de que detecta cambios sutiles en la frecuencia cardíaca, que a veces son como premonitoras de que ahí viene la crisis, y lanza descargas antes de que le toque la descarga a la que estaba programada y puede abortar las crisis. Entonces,
Este modelo nuevo está más novedoso. Antes lo que se hacía era, cuando el paciente parecía que iba a tener una crisis, tenía un magneto externo, se le acercaba al aparato para que vibrara antes de tiempo. Ahora ya no es necesario, el mismo equipo manda las señales y se adelanta para tratar de bloquear la actividad epiléptica. En este estudio de Caraballo, que es un epileptólogo argentino, en la revista Neurología en 2016, 62% tuvieron un 50% o más de mejoría, solamente un 3% consiguió la mejoría total y la mayor parte de los pacientes que son sometidos o se les instala este tipo de equipos son muy bajas las posibilidades de que tengan efectos secundarios. Los efectos molestos que puede provocar el equipo es que cada vez que vibra el aparatito pueden tener sensaciones de disfonía, una tosecita a veces cuando está muy alta la intensidad de las descargas y en muy raras ocasiones se ha reportado, por ser el vago el que se está estimulando, episodios de hipotensión o síncope. Por ahí hay algún caso reportado de muerte súbita durante los estímulos del equipo, pero la verdad es que es rarísimo y no solamente hay 1 o 2 casos reportados de muerte súbita en pacientes que ya tenían condiciones preexistentes. El problema es el costo, que sí es un poco caro, entonces es un poco caro y pues está limitada el grupo de población que puede recibir este equipo, aunque se supone que tiene su numerito de sector social y puede ser inclusive en los diferentes sectores solicitado cuando se necesita, pero pues muy pocas veces cuando se pide, a veces los autorizan, no es muy frecuente. Bueno, otra situación, otro método que sirve para controlar a estos pacientes que no se controlan con los fármacos es la cirugía de epilepsia. De hecho, la cirugía de epilepsia sería el primer procedimiento a recomendar cuando fracasan los medicamentos. Sin embargo, en nuestro medio, por ser sofisticado todo el proceso de seleccionar pacientes y saber exactamente el tipo de cirugía que requiere, y la idiosincrasia de nosotros los mexicanos de que nadie quiere que le operen la cabeza y le hagan resecciones o quitar ahí, muchos no se animan y a pesar de que son francos candidatos a cirugía, se terminan implementando otro tipo de alternativas antes de llegar a la cirugía. Existen diferentes métodos de cirugía de epilepsia, no es solamente una, ¿verdad? Puede ser quitar una lesión cicatrizal o una lesión quística, algo que esté provocando epilepsia y esa es una lesionectomía. A algunos pacientes se les secciona el cuerpo calloso, se quita un lóbulo o inclusive se puede resecar inclusive toda la mitad del cerebro, hacer una hemisferectomía o hacer resecciones, cortes de fibras subcorticales para aislar esa corteza cerebral de los impulsos eléctricos. La lesionectomía es de las más concurridas, son de las que más se hacen en nuestro medio porque son más fáciles de localizar, se ve una lesión periférica. Si la lesión se encuentra en un sitio que no es importante o no es tan importante desde el punto de vista neurológico de que si se retira va a dejar una secuela mayor, o sea que no sea muy elocuente, como se dice, entonces es posible retirarlo, pero siempre se toma en cuenta que a veces la lesión no es la epileptogénica, sino la región que está vecina, entonces siempre en estos pacientes se hace una electrocorticografía, se ponen los electrodos en la superficie cortical para localizar exactamente los sitios que pueden provocar epilepsia alrededor de la lesión y no solamente ir a quitar la lesión porque puedes dejar ahí el foco epiléptico aunque quites la lesión que presenta el paciente. Entonces todo eso, pues sí se requiere tener un equipo completo de neurocirujanos, epileptólogos, neurofisiólogos que estén al pendiente durante la cirugía, inclusive psicólogos que durante las cirugías tienen que estar al pendiente para ver y hacer unas pruebas que se hacen, la prueba de WADA, por ejemplo, que son pruebas que se hacen antes de resecar una parte del cerebro para ver, un ejemplo, qué pasaría si le quito ese pedazo antes de resecarlo. Se hacen algunas pruebas de memoria, que lea, etcétera. De las lobectomías, pues la lobectomía del lóbulo temporal es la más frecuente y más, entre comillas, fácil y la que tiene más éxito también. Y muchas funciones del lóbulo temporal están representadas en forma bilateral, entonces muchas veces, aunque se reseque una parte grande del lóbulo temporal, no deja secuela porque el otro lado también tiene las funciones, aunque no siempre. Funciones como la memoria y algunas áreas del lenguaje pueden verse afectadas en algunos pacientes
y se tienen que hacer pruebas preoperatorias para ver si realmente se va a dejar alguna secuela o no, ¿verdad? Ahí está un ejemplo de una lobectomía. Ahí está el paciente con una esclerosis mesial del lóbulo temporal, que es una de las lesiones más frecuentes que nos dirigen a hacer ese tipo de procedimientos quirúrgicos. Ahí está la pieza ya resecada. La callosotomía es muy útil, sobre todo en el síndrome de Lennox-Gastaut, en el Dravet, en la epilepsia de Dus, en aquellas epilepsias donde existen crisis astáticas, que son las atónicas, que se caen bruscamente. Andan los niños con sus cascos para evitar que se lastimen. Y no, son de las que son más rebeldes de tratar, a pesar del clobazam y todos los medicamentos que a veces utilizamos. Y una opción terapéutica para estos pacientes es seccionar el cuerpo calloso. Generalmente la sección es las 2/3 partes anteriores del cuerpo calloso, es suficiente para evitar la interconexión hemisférica y se interrumpe la actividad eléctrica epiléptica y eso hace que mejore el control de las crisis. Lesiones grandes, el Sturz-Weber, lesiones hipóxicas cerebrales, hemimegalencefalia, lesiones extensas que involucran todo un hemisferio cerebral y que el otro hemisferio cerebral es normal y con tantas crisis convulsivas se empieza a dañar el lado sano, entonces tienes que pensar en resecar ese hemisferio cerebral para que no se maltrate el hemisferio bueno, por así decirlo. La mayor parte de esos pacientes ya para cuando tienen este tipo de epilepsias tienen hemiparesias y déficits focales, entonces el hecho de resecar el hemisferio a veces no deja más secuelas que las que tenía y sí se pueden controlar las crisis. Inclusive hay lo que se llama una hemisferectomía funcional, no es necesario quitar todo el tejido y la mitad, sino solamente se desconectan las fibras y queda desfuncionalizado, por así decir, el hemisferio cerebral sin que se mutile el órgano cerebral. Entonces hace nomás una hemisferectomía funcional. Bueno, entonces estos serían unos resultados de una de las series de las cirugías de epilepsia. La que tiene más éxito es la lobectomía del lóbulo temporal, casi hasta un 90% se consigue que se controlen las crisis totalmente. En las lesiones extratemporales sí tienen más dificultad porque ya hay más riesgo de que dejen secuelas y se controla entre un 50 y un 75%. Y cuando no hay lesión, porque a veces el foco epiléptico no tiene una lesión demostrable, se busca ahí con la electrocorticografía, te imaginas por los resultados de los encefalogramas dónde está la lesión, damos resonancias, PET, SPECT y no se ve una lesión típica, entonces tienes que localizar el foco epiléptico con la electrocorticografía y a ciegas quitar el pedacito de corteza que aparentemente es donde está el foco. Entonces está más difícil cuando no hay una lesión y cuando está fuera del lóbulo temporal. Son de las epilepsias que el cirujano le saca la vuelta la mayor parte de las veces de operar, pero está casi a ciegas y casi te basas en los resultados de la electrocorticografía, entonces tiene menos éxito, menos del 50%. El neuroestimulador cortical es otra opción. Es un dispositivo que se coloca en la superficie craneal, inclusive en el hueso se escarba, se hace una especie de fosita para que ahí quepa el aparato y no se vea el bulto debajo de la piel y no le lastime la piel también. Se instala ahí el aparato, lo que es el estimulador, y tiene electrodos profundos que van hacia el foco epiléptico y otros que van a la corteza cerebral en forma superficial. Ya localizados los focos epilépticos, está mandando señales el aparato y a la vez, cada vez que va a convulsionar, manda una señal para bloquear el foco epiléptico. Entonces son muy exactos, pero muy costosos, invasivos, y en los niños prácticamente no está indicado porque al ir creciendo la cabeza se van moviendo los electrodos del lugar y pues no es conveniente para eso, sería más para los adultos. Por último, la ablación focal con láser, en la cual se localizan los focos epilépticos y guiada con láser se hace como una especie de quemadura en el sitio del foco epiléptico, sin necesidad de invadir y hacer cirugías, y es otra modalidad que se está usando mucho en Estados Unidos, que es la ablación láser o térmica del foco epiléptico. Aquí en nuestro medio pues, todavía no se consigue ese tipo de procedimientos. Muy contados casos, porque de repente se ve por fuera que se abusa a veces de la aplicación de inmunoglobulina en pacientes con epilepsia y son muy raras los casos de epilepsias intratables en donde el fondo es una cuestión inmunológica y se controlan con inmunoglobulina intravenosa. Pero sí hay algunos casos en los cuales puede ser útil este tipo de procedimientos.
Igual, el Afinitor, el Everolimus, es prácticamente un antineoplásico, inhibidor de la vía mTOR, como así se conoce, y se utiliza sobre todo en los pacientes con esclerosis tuberosa que tienen las lesiones tumorales típicas de nódulos subependimarios y sobre todo los que tienen cegas, tienen astrocitomas de células gigantes subependimarios que van creciendo progresivamente, obstruyen los ventrículos y pueden dar hidrocefalias obstructivas. Entonces, este tipo de medicamentos, el Afinitor, el Everolimus, disminuye de tamaño los cegas, los astrocitomas de células gigantes, evita el cráneo hipertensivo, la hidrocefalia, etcétera. Y se ha visto que disminuye también las interconexiones anormales que favorecen las crisis epilépticas. Entonces ya hay varios protocolos en donde se está usando este medicamento aunque no tengan cegas, o sea, tumores, y disminuyen las crisis epilépticas. Se pudiera hacer una especie de terapia antiepiléptica en el futuro, pero todavía está en experimentación. Y por último, el motivo de la plática es el cannabidiol. Podría tener un lugar aquí dentro de los tratamientos alternativos en estos tipos de pacientes. Pues la mayor parte de la gente piensa que sí, ya lentamente se va ocupando un lugar en este tipo de casos. Y pues es importante saber un poco más de lo que es el cannabidiol, cuál es la dosis, en qué casos es útil, en cuáles no. Y tampoco abusar de esta posibilidad terapéutica, porque de repente llegan casos que solamente han tenido 2 convulsiones, tienen un medicamento y ya quieren, doctor, ¿no será bueno que mejor le dé el cannabidiol? Es más orgánico y más, no. Entonces tiene sus indicaciones precisas usar este tipo de productos. Se ve más orgánico, es un tatuaje aquí le hace. Entonces, si vemos en internet cuando cruzamos CBD o cannabidiol o cannabis y epilepsia, inmediatamente salen un montón de referencias, 2.610.000 en 20 segundos. O sea, hay bastante curiosidad y interés por parte del público en general sobre la utilidad de los derivados del cannabis, no solamente en la epilepsia, sino muchas de las enfermedades, artritis, dolor, cáncer, colitis, una ola de enfermedades. Todo el mundo tiene interés en sus diferentes especialidades porque en algún momento puede servir el cannabis en alguna de estas situaciones. Hasta en infectología, pero de repente también se ha visto. Desde la antigüedad el cannabis ha sido utilizado con fines medicinales, existen demasiadas inscripciones en las diferentes culturas y generalmente tenían que ver con el dolor, cólicos, todo ese tipo de situaciones. Y se consideraba como medio holística, tipo de la medicina holística. No tan lejos, todavía hace unos 100 años, era utilizada para los cólicos en los niños, el cannabis. Cólicos, tos, dolor, etcétera. Era como si nada recetada por los pediatras para que se le quitaran los cólicos a los niños. Se dejó de utilizar, fueron apareciendo nuevos medicamentos, se fue obviamente pasando de moda y fueron sustituyéndose y prohibiéndose este tipo de medicamentos. Y recientemente, en los últimos años, otra vez empezó el interés por utilizar los derivados del cannabis para tratar algunas enfermedades. El cannabis es una familia de plantas en donde va incluida la marihuana, pero también el cáñamo, por ejemplo, es un derivado, es un cannabis también. Entonces, no todo lo que diga cannabidiol tiene que ser marihuana, sino que el cáñamo también es una planta rica en este aceite. De hecho, muchos de los productos que se utilizan de forma medicinal son derivados del cáñamo, no propiamente de la planta de la marihuana. Y como sabemos, tienen una gran cantidad de fitocannabinoides que tienen diferentes funciones para el dolor, para, como les digo, problemas intestinales, artríticos, etcétera. Y en relación a nosotros, lo que nos interesa es más que todo lo que tiene que ver con la epilepsia, en este caso por la plática. Y en este caso el CBD, el cannabidiol, es el compuesto o es la sustancia que nos sirve para controlar las crisis en un momento dado, ¿verdad? Aquí es importante hacer este término. Yo creo que la mayor parte de los asistentes saben esta diferencia, que el tetrahidrocannabidiol es la parte de la sustancia que tiene efecto psicoactivo de la planta, por así decirlo, es uno de los que tiene efectos psicoactivos. Y el cannabidiol, el CBD, no tiene efecto psicoactivo y es la parte de la parte del cannabis que se utiliza en este caso en la epilepsia, ¿verdad?
como a partir del 2010, 2013, por ahí empezaron a aparecer artículos cada vez más frecuentes. Ahorita no traje esa diapositiva donde viene cómo se han ido aumentando exponencialmente el número de publicaciones en relación a la utilidad del cannabidiol y de los otros derivados del cannabis en las diferentes enfermedades, sobre todo en lo que tiene que ver con cuestiones neurológicas, Alzheimer, epilepsia, cáncer de cerebro, etc. Y en el caso de los niños, cada vez también hay más publicaciones que fueron apareciendo como curiosidad al principio y después donde se iba viendo que sí servían para algunos tipos de epilepsia y empezaron a aparecer posteriormente artículos en donde venía el potencial uso terapéutico en epilepsias de difícil control y además que era muy tolerable y que tenía un alto grado de eficacia y que los pacientes tenían mucho apego cuando se les administraba. Entonces, todo ese tipo de artículos fomentó a que hubiera estas comunicaciones como estas, de Epilepsy and Behavior, de Neurology, de la epilepsia. Entonces, todas las revistas en el Lancet Neurology, todos ellos tenían que ver con que era seguro administrar el cannabidiol, que era efectivo y que tenía mucha tolerabilidad por los pacientes. Estos son algunos de los efectos secundarios reportados con más frecuencia: la somnolencia, disminución del apetito, sensación de fatiga. Generalmente no son tan graves los efectos secundarios que provoca el cannabidiol. El efecto más temido cuando se utiliza el cannabidiol es cuando se utiliza junto con el clobazam, o sea, el frisium. Muchos pacientes de los que acuden con epilepsias de difícil control están tomando clobazam y entonces le tienes que agregar el cannabidiol. Entonces, cuando se dan dosis muy altas o no se titula gradualmente la dosis del cannabidiol y se dan juntos los dos, puede provocar una sedación muy profunda que puede llegar a la depresión respiratoria. Entonces, cuando el paciente tiene frisium, o sea, clobazam, y se va a usar cannabidiol, tiene que usarse con mucha precaución y a dosis muy gradual y tratar de ir retirando gradualmente el clobazam para que no haya problemas de este tipo. Pero entonces no se da así. De las epilepsias que están más indicado el uso del cannabidiol son lo que es la epilepsia de Lennox-Gastaut y la epilepsia de Dravet, que son prácticamente las principales indicaciones para el uso del cannabis. Recientemente se han ido agregando otras epilepsias resistentes a fármacos antiepilépticos, como por ejemplo el síndrome de West. Posteriormente se agregaron la epilepsia de Ohtahara, la epilepsia de Landau-Kleffner, que es la fase adquirida epiléptica, y es la epilepsia mioclónica severa de la infancia. Ese tipo de todas esas epilepsias, la epilepsia mioclónica estática, la epilepsia de Dus también, todas esas epilepsias ya se han ido sumando a las indicaciones del uso del cannabidiol y se supone que poco a poco va a haber más reportes y otras de estas epilepsias difíciles de tratar van a irse agregando. Hoy en la tarde me vi un paciente con espasmos infantiles que no se había controlado ni con Sabril ni esteroides y nada, y con el cannabidiol estaba controlado totalmente. O sea, sí es eficiente y es un bebé de unos 9 meses. O sea, que sí se puede usar con seguridad y es muy eficiente. Entonces, las ventajas del cannabidiol: disminuye las crisis, disminuye la intensidad y el tiempo de duración de las convulsiones, es lo que también se ha visto. Al disminuir la actividad eléctrica que comentamos de la encefalopatía epiléptica, hace que se vean más lúcidos, más despiertos, interactivos y hace que se vean mejor, que tengan mejor calidad de vida. Y obviamente al tener menos crisis, pues mejora las relaciones interfamiliares, etc. Esta es una experiencia de las primeras, es un reporte ahí que se hizo del hospital infantil cuando iba empezando esto. Y se veía que eran 36 pacientes, todos eran mayores de 2 años, con epilepsia resistente a fármacos antiepilépticos, una observación de 3 a 6 meses de observación, iba saliendo apenas. Y la mayor parte de los pacientes tenían Lennox-Gastaut o esclerosis tuberosa. Se usaban dosis de 3 a 12 miligramos por kilo por día, descansaban un día a la semana y un 82% de los pacientes se reporta mejoraron clínica y electroencefalográficamente. En este grupo de pacientes, la somnolencia, diarrea, la falta de apetito fueron las más frecuentes. Siempre hay un grupo de pacientes que empeoran las crisis. Ese empeoramiento de crisis generalmente es debido a que la emoción de que ves como que está respondiendo rápidamente les quita los antiepilépticos que tenía previos y hace que se descontrolen ahí los pacientes. Entonces lo que estamos viendo es que hay que tener más precaución, durar un poquito más de tiempo sin moverle a los antiepilépticos iniciales
y luego ya lentamente en las siguientes visitas irles bajando hasta los medicamentos, para no, como que te contagia la emoción el familiar y tú empiezas también a quererle bajar los medicamentos y eso a veces no ayuda, ¿verdad? Bueno, la dosis del cannabidiol, ya lo conocen, es de 3 a 10 miligramos por kilo. Esta es la única presentación. Ya hay otros 2 productos que aparentemente están en vías de que se autoricen también, pero hasta ahorita es el único medicamento que está, o suplemento, porque no se puede considerar medicamento, que está autorizado por la COFEPRIS abiertamente, lo pueden traer en la calle, tiene su receta y no pasa nada, porque tiene autorización de COFEPRIS. Y este producto tiene 1 mililitro, contiene 21 miligramos, casi un miligramo por gota. Entonces está fácil la dosificación. 3 a 10 miligramos por kilo. Ese 10 es demasiado. Generalmente usamos dosis de 3 a 5 miligramos por kilo y ya después del 5 como que ya no queremos darle tanto, ¿verdad? Y lo que comentamos, puede subir los niveles séricos del clobazam y pueden agravarse las crisis cuando se bajan bruscamente las dosis de los antiepilépticos. Ya en Estados Unidos, desde octubre del año pasado, se autorizó el primer medicamento, o sea, lo que es grado de medicamento, es el Epidiolex. Ese medicamento ya es un medicamento que probablemente salga en un futuro en nuestro país y se puede comprar como si fuera un medicamento X. La ventaja que tiene o que va a tener para las personas que tienen este tipo de enfermedades y que tienen que usar el cannabidiol es que por ser medicamento sí se puede reembolsar, sobre todo los pacientes que tienen seguros de gastos médicos, porque el otro producto, como es un suplemento, pues no se los reembolsan los seguros de gastos médicos. Entonces, para el grupo reducido de gente que tiene seguro de gastos médicos y que tiene que utilizar este tipo de productos. Desgraciadamente el Epidiolex aún en Estados Unidos es muy caro, $32,000 al año, o sea, lo que equivale más o menos como a 50,000 pesos mensuales sería lo que costaría el tratamiento si se importara y se lo usara un paciente aquí en México. Entonces, si ya está bien demostrado que el producto que estamos utilizando aquí en México, la gotita trae el miligramo de cannabidiol, pues no necesitamos hasta ahorita en este momento andar buscando un chorrito. El frasco del producto que del RH hoy le vale 6,500 pesos y trae 240 mililitros. O sea, que generalmente dura a la mayor parte de los pacientes entre 2 y 3 meses, un bote de 6,500 pesos. Está caro, pero así no es tan caro, ¿verdad? Tampoco. Esto es en relación a la marihuana. O sea, el uso de la marihuana en los niños ya se ha visto que es nociva, que tiene muchos efectos secundarios el consumo de marihuana por cualquier vía. Y sobre todo en los niños es bastante nocivo. Este es en el Pediatric Neurology, se observaron algunos efectos secundarios de la marihuana en el cerebro con evidencia médica y patológica. Desde el punto de vista clínico, se vio que los pacientes o los niños que de alguna manera consumían marihuana producían déficit en el aprendizaje, baja memoria visual, problemas en las funciones ejecutivas, baja velocidad en el procesamiento mental, ansiedad, psicosis, etc. Y además se vio que producía cambios patológicos en el cerebro, desde degeneración de la sustancia blanca, gliosis, muerte neuronal, etc. Entonces, obviamente no es bueno que la gente consuma marihuana con todos sus aceites, no es, más vale usar el puro cannabidiol, ¿no? Y la otra es, de repente ofrecen productos como de tipo artesanal, hechos en casa por personas que hacen su tecito y de marihuana hacen como una especie de té y luego se lo filtran y lo venden así en botecitos. Ese tipo de productos, como se menciona, pueden tener tóxicos, pesticidas, hongos, contienen THC, la sustancia que no queremos que utilicen los niños, y no sabemos ni cuántos miligramos ni cuánto le están dando a los pacientes. Entonces debemos prohibir estrictamente todos aquellos que lleguen con frasquitos y que le vendieran un frasquito. Todo ese tipo de productos artesanales están proscritos y son peligrosos para los niños. Igual, de repente ofrecen productos por internet que algunos consiguen en Estados Unidos, pero muchos de ellos tienen THC, entonces tenemos que, hasta el momento no está autorizado, ni está autorizado en México utilizar el THC, y sabemos que puede tener efectos secundarios en los niños también. Entonces, algunos de estos jarabes pueden tener, inclusive el Charlotte's Web, entonces todo ese tipo de jarabes que a veces compran por internet tienen THC. Entonces, en conclusión, el tema era cuál es la utilidad del cannabidiol en la epilepsia comparado con el resto de los
de los métodos o alternativos para el tratamiento de la epilepsia en fármacos que son resistentes a fármacos antiepilépticos, primero, comparándolo con los demás. Es no invasivo, es más fácil de administrar, relativamente económico comparado con el resto de los procedimientos. Es eficiente, hay muchos artículos de revistas bien autorizadas donde se ha visto que es eficiente el producto. Tiene pocos efectos secundarios comparados con los de los antiepilépticos. Mejora las funciones cognitivas al disminuir la actividad epiléptica interictal entre una convulsión y otra. Mejora la calidad de vida del paciente por mejorar este tipo de detalle de la encefalopatía epiléptica, y el disminuir las crisis pues mejora también la calidad de vida de la familia. Pero tenemos que recordar, como ya vimos en la transparencia, que no está indicado en todos los pacientes ni en todos los tipos de epilepsia. Entonces tiene sus recomendaciones específicas. Afortunadamente está indicada en las epilepsias que son generalmente las más frecuentes, que provocan epilepsias resistentes a fármacos antiepilépticos. Y ahí están los costos que mencionamos: $1,000,000, 900,000, 300,000, y a lo mejor me quedé barato ahí en la callosotomía. Entonces, comparado con los 6,500 pesos de que dura 2 o 3 meses, yo creo que tenemos que utilizar esa alternativa en muchos de los pacientes antes de llegar a cosas más agresivas, caras, costosas, etcétera, ¿verdad? Entonces, en base a las características que señalamos, es muy probable que conforme pase la prueba del tiempo y se vaya demostrando la eficacia, la tolerabilidad y la seguridad de utilizar estos fármacos, en este caso el del cannabidiol, es muy probable que va a ser la primera alternativa para utilizar en la mayor parte de los niños con epilepsias resistentes a fármacos antiepilépticos. Y ya después, si fracasa, intentar el estimulador vagal, la cirugía de epilepsia, la dieta cetogénica, etc. Estas son algunas de las referencias que tienen lo más nuevo en relación a epilepsia. Los pueden buscar en internet. Y les agradezco bastante la atención y espero que les haya agradado la conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Pasamos a las preguntas de internet. Doctor Ochoa. Sí, buenas noches. Tenemos algunas preguntas de los colegas que nos siguen por internet. El doctor Héctor Garza pregunta: ¿cuáles son los niveles séricos de cannabidiol para su mejor control en las crisis? Todavía no están bien demostrados los niveles y todavía no se encuentra bien cuál es el nivel así terapéutico adecuado para utilizar. El doctor Juan Héctor Meléndez pregunta: ¿cuál sería el beneficio real y la eficacia de cannabidiol en los escolares epilépticos? Como ya se mencionó, depende del tipo de epilepsia en el cual se utilice. Cuando está bien indicado y en los pacientes adecuados y que se toman las dosis adecuadas, se calcula que hasta un 30-40% de los pacientes tienen una mejoría sustancial en el control de las crisis. Otro 20% van a mejorar, pero no de una manera tan afortunada. Es muy poca la cantidad en la cual se consigue el control total de las crisis. Y sí va a haber como un 30-40% de casos en los cuales la respuesta fue de indiferencia, o sea, no hubo ninguna respuesta positiva y se tiene que retirar el medicamento casi hasta en un 50% de los casos. El tiempo que se utiliza como para ver si funcionó o no el cannabidiol es generalmente un periodo de 3 a 4 meses. Si después de 3 a 4 meses de estar insistiendo y subiendo dosis y no funciona, se abandona el tratamiento y se considera que fracasó en el caso en particular. El doctor Juan Manuel Rangel pregunta: ¿cuándo indicaría la estimulación del nervio vago contra la neuroestimulador? No, se utiliza preferentemente el estimulador del nervio vago porque se tiene más experiencia, es menos invasivo porque es periférico, se pone a nivel de la piel subcutáneo, a nivel infraclavicular o a nivel del pliegue axilar, y tiene prácticamente la misma eficacia. Y se tiene más experiencia en México con la colocación del estimulador vagal. De hecho, es un equipo que tiene casi hasta arriba del 50% de efectividad en reducir las crisis. Es altamente efectivo. Sin embargo, el costo es el que a veces nos limita para
para utilizar este aparato. Por ejemplo, ahí en el Hospital Zambrano el año pasado se colocaron 6 o 7 equipos en el año pasado. El doctor Elmer Fontes pregunta, después de tratar con cuántos fármacos juntos, utilizaría cannabidiol. Se considera que una persona tiene una epilepsia resistente a fármacos antiepilépticos cuando tiene más de un año, probando más de 2 o 3 antiepilépticos a las dosis adecuadas y a las combinaciones adecuadas. Y si el paciente no se controla, entra dentro de esa categoría. Muchas gracias. El doctor Héctor Garza pregunta si recomienda que el pediatra pueda indicar el uso de cannabidiol. Siento que en este momento, que todavía no se tiene tanta experiencia con el producto, es mejor que los neurólogos y sobre todo los que ven más casos de epilepsia sean los que utilicen este producto, que como quiera no está exento de riesgos, o además para utilizar las dosis apropiadas y saber si realmente es eficaz o no. Es mejor en este momento que lo utilicen los neurólogos y los que les gusta la epilepsia. El doctor Juan Manuel Flores pregunta si existe algún estudio comparativo sobre el uso de cannabidiol contra cirugía mínimamente invasiva con localización de foco epileptógeno. Las epilepsias que son secundarias a lesiones focales o con una lesión en la corteza cerebral entran dentro de los síndromes epilépticos que mencioné, que son de los que está indicada el cannabidiol. O sea, en ese tipo de pacientes no se indica, se indica en el Lennox-Gastaut, en la epilepsia de Dravet, en el síndrome de West. Si un paciente tiene una epilepsia por una lesión focal cortical, pues obviamente el mejor manejo y lo que debe de indicarse es ir a resecar la lesión. De hecho, la primera indicación es la cirugía, sin embargo, como ya comentamos, los costos, la complejidad del procedimiento y la idiosincrasia de los mexicanos hace que la cirugía, desgraciadamente, no esté entre las primeras opciones de tratamiento en estos pacientes. Muchas gracias. Realizamos una encuesta en un foro de pediatras de Facebook con un caso, una pregunta relacionada con el tema, que menciona en qué pacientes estaría indicado el uso de cannabidiol. Y las respuestas que se citaron a continuación fueron en orden de frecuencia. Nos gustaría que nos comentara, doctor, en qué pacientes estaría indicado de estas 4 opciones, por qué sí y por qué no. La primera opción menciona la epilepsia que no responde a doble medicamento antiepiléptico. ¿Estaría indicado? Así es. El segundo fue una respuesta proporcionada por los grupos de internet que menciona solamente epilepsia refractaria. Es el tema que ya vimos. Está indicado, pero ya vimos que epilepsias refractarias, pero dependiendo del síndrome epiléptico. ¿En pacientes que debutan con estado epiléptico estaría indicado? Está indicado, pero son muy raros los casos en los cuales se indica. Hay pacientes que tienen, se llama estado epiléptico suprarrefractario, donde ya ni siquiera todas las medidas conocidas ni anestésicos se quitan el estado epiléptico. Pudiera ser una indicación de utilizar este tipo de cannabidiol, inclusive el estimulador vagal. Y por último, en pacientes con crisis convulsivas secundarias, ¿alguna neuroinfección? No, ya dijimos que está indicado en los síndromes epilépticos que mencionamos, no cualquier tipo de convulsiones. De hecho, no es ni epilepsia, son convulsiones sintomáticas por una infección. Muchas gracias. Son todas las preguntas de internet. Si alguien de la audiencia aquí presente tiene alguna otra pregunta. Sí. No, con la pregunta que hizo el Güero Fontes de que a qué le llamaban de difícil control y que dijiste que más de un año con 2 o 3 antiepilépticos, ¿verdad? Bien indicados para el tipo bien específico, pero creo que faltó mencionar que se considera una crisis por semana o cuál es la medida para decir no estás controlado. Creo que una crisis por semana, más de 4 por mes o algo así. Pues sí, básicamente. Más de 1 o 2 crisis por semana durante más de un año de tratamiento ineficaz. Muchas gracias.
Bueno, doctor, como es costumbre, le damos el reconocimiento por parte del Colegio de Pediatría de Nuevo León. Le agradecemos. Nos van a tomar una foto. Y también un pequeño presente. Gracias. Muchas gracias. Adelante. Enseguida, y como les había comentado inicialmente, nos visita también la doctora Amalia Becerra. Como muchos de ustedes ya saben, ella es infectóloga pediatra, es past president de la Asociación Mexicana de Infectología Pediátrica, past president del Colegio de Infectología de Nuevo León, delegada de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica, subdirectora médica del Hospital Metropolitano de la Secretaría de Salud de Nuevo León, y es miembro del Comité Estatal de Vigilancia Epidemiológica. Como todos sabemos, debido al caso reportado en estos últimos días de sarampión, pues se genera la inquietud sobre este tema, que es sobre lo que nos viene a hablar la doctora Becerra, Vigilancia Epidemiológica de sarampión. Adelante, doctora. Tuvieron una dificultad técnica, les tengo que volver a dar el USB. Muy bien, buenas noches. A nombre de la Secretaría de Salud, del doctor Manuel de la O, les agradecemos el tiempo para darles esta información que nos parece que es muy importante. Seguramente vieron ustedes en el transcurso de la semana que se reportó a través de los medios de aquí en Nuevo León. Y consideramos que el foro más conveniente, todas las sociedades médicas y colegios, pero este particularmente era muy importante, de tal manera que les venimos a traer la información para que la tengan de primera mano, porque seguramente van a haber inquietudes en sus pacientes. ¿La que sigue? Cuando nosotros hablamos de sarampión, les voy a dar una introducción de cómo salen todos estos datos que les voy a presentar el día de hoy. Hay un sistema especial que se llama el Sistema de Enfermedad Febril Exantemática, y esto es que vigilamos a todos los pacientes que tienen fiebre y exantema. ¿Para qué se hace todo esto? Para que no se nos pase ningún caso que pudiera ser sarampión en este caso. Entonces, esto se hace desde hace muchos años y está basado en la norma oficial mexicana 017 y en el manual de las enfermedades prevenibles por vacunación. Si me dicen cómo le... Dentro de las enfermedades prevenibles por vacunación tenemos el sistema de enfermedad febril exantemática, la poliomielitis y parálisis flácida aguda, tos ferina y coqueluchoide, tétanos y tétanos neonatal, difteria y también las infecciones por bacterias invasivas. En este caso, el día de hoy vamos a hablar del sistema de vigilancia de enfermedad febril exantemática, específicamente sarampión. ¿Cuáles son los objetivos de este procedimiento? Muy bien, son establecer procedimientos para la vigilancia de sarampión, pero también rubiola y específicamente el síndrome de rubiola congénita, que nos permita obtener información que sea de calidad y que nos permite tomar acciones a tiempo para que estos padecimientos se mantengan eliminados. Por eso es que el haber tenido un caso de sarampión pues es algo sumamente importante y que nos debe alertar, porque vamos a recibir pacientes y necesitamos saber qué vamos a buscar y con qué características. ¿Cuál es el objetivo del sistema de vigilancia que todos debemos de conocer? Es detectar oportunamente la ocurrencia de los casos, identificar qué genotipo del virus está circulando
caracterizar la situación, es decir, qué pasa en el lugar donde yo estoy viviendo, qué tipo de pacientes se están presentando, identificar factores de riesgo y también tener información epidemiológica de calidad. Y luego lo que estamos haciendo el día de hoy, difundir información que oriente acciones de prevención y de control. Entonces, este sistema es parte de un sistema nacional donde están los sistemas especiales. Este es un sistema especial y significa que yo tengo que informarlo 24 horas después de que yo vi al paciente, para que las acciones se tomen de manera inmediata. No todos los padecimientos entran en estos sistemas. ¿Cuáles sí entran? Las febriles exantemáticas, donde como ya ustedes vieron están sarampión, rubiola y síndrome de rubiola congénita. Si yo en cualquier escenario clínico, llámese privado o público, viera un caso de estos, yo tendría que estar avisando en menos de 24 horas. En los hospitales privados grandes que tienen una estructura, pues no hay ningún problema porque tienen una unidad de vigilancia que se encarga de hacer todo esto. Ustedes lo único que tienen que hacer es poner el diagnóstico y hay una unidad que se va a encargar de hacer todo esto. Pero, ¿qué pasa si uno de estos pacientes nos llega inicialmente al consultorio? ¿Cómo le vamos a hacer? Y entonces, fíjense cómo está todo enlazado. Son los sistemas especiales donde entra dengue, influenza, tuberculosis, Zika, chikungunya, las enfermedades prevenibles por vacunación, esas entran de manera inmediata. VIH también es un sistema especial. Y todo el país está conectado a través de estos sistemas. El sarampión es hasta hoy la enfermedad más transmisible y vean, más que otras que nos preocupan muchísimo como ébola, VIH, SARS, parotiditis, sarampión es la enfermedad más transmisible y que se transmite por vía aérea y por contacto, es decir, es muy transmisible. Entonces, el riesgo de que tengamos un caso y que no estemos preparados para identificarlo, pues puede hacer que tengamos un problema muy importante. Ese es el punto número 1. El segundo punto es cómo están mis coberturas de vacunación, o sea, qué tan preparado estoy yo como ciudad o como estado para enfrentar un caso de sarampión en este momento, en el 2019. Lo que ustedes ya conocen de sarampión es un virus que pertenece a la familia Paramyxovirus, es altamente contagioso. Las gotas que contienen el virus ingresan por vía respiratoria y tienen un periodo de transmisibilidad desde 4 días antes y después de que ocurre el exantema. El mayor riesgo es antes del exantema, porque nadie está pensando en sarampión o en cualquier enfermedad exantemática, es antes del exantema. Y las complicaciones, otitis media, neumonía, diarrea, encefalitis inclusive, y los grupos que nosotros tendremos que estar vigilando muy estrechamente, menor de 5, mayor de 20, pero tenemos un gran problema. Resulta que la última brote o epidemia de sarampión, ¿se acuerdan en qué año fue? En el 90. Entonces, muchos de los que están aquí, pues ya no vieron sarampión. ¿Y qué? Otros sí vieron sarampión, pero muchos de los que están aquí ya no vieron sarampión. Entonces, pueden tener el caso enfrente y seguramente no lo van a poder identificar si son de los médicos más jóvenes. Y tenemos que hacer como un recordatorio de que podemos tener un paciente con sarampión. El otro punto es que se salió fuera de las edades en que típicamente esperaríamos tener sarampión. ¿Sí? No existe un tratamiento específico, el manejo es sintomático y sí tenemos una prevención específica y la prevención específica es la vacunación. Entonces, no tendríamos nosotros por qué estar hoy hablando de que tenemos casos de sarampión si tenemos una vacuna en nuestro esquema nacional y en el esquema nacional de prácticamente todos los países del mundo. Pero vamos a ver cómo se está comportando
el sarampión en otras regiones. Nuestra prevención específica es a través de una vacuna de virus vivos atenuados que se aplica combinada con paperas y rubeola en un esquema de aplicación en 2 veces, que son al año y a los 6 años, y otra aplicación a los 12 años. Es una vacuna altamente eficaz y muy segura. Eso lo tendríamos que tener muy claro. Siempre escuchamos que hay efectos relacionados a la vacuna o eventos, el término actual es eventos supuestamente asociados a la vacunación. Y son los que están ahí, crisis convulsivas, púrpura trombocitopénica y meningitis aséptica, pero creo que ningún evento va a justificar que tengamos defunciones por sarampión. ¿Cuáles son los casos que entrarían en esta situación? ¿Cuál es el caso probable? ¿Qué debo de buscar yo en el consultorio? Persona de cualquier edad, ojo, ahí viene el cambio, de cualquier edad que presente fiebre, exantema maculopapular y uno o más de los siguientes: tos, coriza, conjuntivitis y adenomegalias. Esos son los datos como casos probables. Yo debería de hacer la notificación inmediata. Hay una plataforma donde se suben estos casos. Y el otro punto importante en este momento es el antecedente de viaje y tener una copia de la cartilla de vacunación. ¿Viaje a dónde? Viaje a Europa y viaje a algunas regiones de América, como Estados Unidos, Canadá, Brasil, Chile, Colombia y Venezuela. Ese es un riesgo si el paciente empieza con fiebre, exantema y antecedente de viaje en las 3 semanas previas. Yo tendría que tomar unas muestras de suero y tengo suficiente tiempo para tomarlas, de 0 a 35 días, y si es exudado faríngeo, en los 5 días inmediatos a que aparece el exantema. Esos son los 2 exámenes de laboratorio que yo voy a pedir. Lo que se está haciendo ahorita es exámenes de biología molecular a través de PCR para el diagnóstico confirmatorio de sarampión. Y repasemos los datos que yo voy a buscar. Un caso sospechoso es cualquier persona que tiene fiebre y exantema. El probable, cualquier persona que tiene fiebre y exantema maculopapular más una de las siguientes: tos, coriza, conjuntivitis y o adenomegalias. El confirmado es el que tiene todo eso, pero yo le hice las pruebas y salió positivo. Y el descartado es el que le hice las pruebas y salió negativo. Caso importado, que es el caso que nos trae el día de hoy. Es el paciente que tiene evidencias epidemiológicas y virológicas, es decir, yo tengo una prueba y presentó exposición fuera del país en los 7 a 21 días previos al exantema. Eso es un caso importado. Relacionado con importado es el paciente que tiene antecedente de un nexo epidemiológico con el caso importado en los 21 días previos al inicio del exantema. Y el postvacunal es el que tiene el antecedente de vacunación en los 30 días anteriores. Lo que hoy nos trae aquí es un caso importado de sarampión. En América se declaró la eliminación de rubiola y rubiola congénita en el 2015. De sarampión se verificó, hizo una verificación en el 2016, estamos hablando en América, en todo el continente. Pero miren la incidencia de sarampión a nivel mundial. Este es un mapa que van a estar ustedes viendo mucho en estos últimos días y vean cómo en Europa y ya en la región de América del Sur, específicamente en Brasil, el aumento en número de casos es impresionante. En Brasil, más de 10,000 casos. En India, más de 60,000 casos. Entonces, cuando tenemos países con ese número de casos, la posibilidad o el riesgo es muy alto.
y tenemos diferentes genotipos. Ahorita estamos circulando los 3 genotipos, pero básicamente el genotipo D8 y el B3, que originalmente estaban en Europa, pero ahorita ya los tenemos en América, en Sudamérica específicamente. ¿Cómo sé que un país está haciendo una muy buena vigilancia, que no se le están pasando estos casos? Yo voy a tener 2 casos en mi reporte de vigilancia por cada 100,000 habitantes. Eso es como mi indicador para decir, ok, sí estás atento y lo estás buscando. Si tengo menos de eso, probablemente se me está pasando, no lo estoy haciendo y voy a tener algún problema en un futuro a corto o mediano plazo. Esto es lo que se ha hecho en el estado de Nuevo León en 2012 a 2018. Vean cómo se han estado haciendo la vigilancia de los casos así de enfermedad febril exantemática que reúne los datos que vimos hace un momento. Es decir, fiebre exantema y uno de los siguientes síntomas que hablamos. Cuando hicimos todo eso, hemos tenido nuestro sistema de vigilancia muy activo y muy sensible. Y eso nos permitió identificar, en el 2015 tuvimos otro caso importado. Y las tasas de notificación, pues obviamente están muy por arriba de 2, que es el indicador nacional. Tuvimos un caso en el 2015 y tuvimos 0 contactos, 0 transmisión. ¿A qué creen que se debió esto? Pues con la vigilancia detectamos, pero que teníamos muy buenas coberturas de vacunación. Entonces no hubo transmisión porque teníamos muy buenas coberturas de vacunación. Esos son los casos de sarampión en América y vean cómo los casos, básicamente en Brasil, en Chile, en Estados Unidos, se han estado incrementando de manera exponencial. Y vean Estados Unidos, o sea, ahorita les presentamos los datos de la vigilancia de Nuevo León y se acuerdan, la tablita era 0, 0, 0, 0, solamente el caso de 2015 que era importado. Pero vean los casos de Estados Unidos, o sea, muchos casos en cada año. ¿A qué se debe esto? Pues a la baja cobertura de vacunación. Y específicamente, a lo mejor esto nos va a dar un poquito de temor, porque en el estado de Texas, en diferentes condados, en el condado de Bell, Texas, en Montgomery, en Galveston y en el condado de Harris, Texas, se ha detectado en las últimas semanas un incremento en el número de casos. Entonces, para nosotros, el viajar a Texas sería también un factor de riesgo, antecedente de viaje, 3 semanas previas y aparición de fiebre y exantema. Texas lo tenemos pues aquí pegado. Y lo único que nos va a poder, digamos, a dar un respiro en la transmisión del sarampión va a ser nuestra cobertura de vacunación. La incidencia de sarampión en México, ¿cómo se ha comportado? Esto es lo que hablamos hace un momento de la epidemia que tuvimos en el 90. Tuvimos muchos casos y de muchas defunciones. A mí me tocó, como estudiante de medicina, en el último año de la carrera, ver en lo que en ese entonces era el infantil, en el Hospital Infantil de Monterrey, muchos casos y casi como estudiante hacíamos el diagnóstico, pues es sarampión y tiene una bronconeumonía. Pero después de eso ya no me tocó ver ningún caso. Y vean cómo en los últimos años se ha mantenido muy constante y a partir del 2011 son casos importados, es decir, que tienen el antecedente de viaje fuera del país. Desde el 2011 a la fecha, en México como país se han notificado 13 casos importados todos. Desde el 95 en México no hay defunciones. En el 94 fue el último caso de sarampión en Nuevo León y en el 95 fue el último caso de sarampión en México, de casos autóctonos. Nosotros hemos mantenido coberturas de vacunación muy buenas, arriba del 95%, que es lo que deberíamos de tener, pero han estado nuestras coberturas en 98, 99%.
Les voy a hacer un poco la cronología del caso del 2015. El caso del 2015 es una paciente que inició con presencia de fiebre, tos, coriza y conjuntivitis. Esa es como la cronología del caso. Inicia el exantema. A los 4 días solicita atención médica. Esto fue en un hospital privado de Monterrey. Fue como un reto para el sistema de salud porque se activó el sistema, era un hospital privado, pero tenían una unidad de vigilancia pues muy bien constituida y se hizo todo lo que se tenía que hacer, se tomaron las muestras y se detecta el caso de sarampión. Llenaba las definiciones que vimos hace un momento, se notifica, se confirma sarampión aquí en el estado y se implementa, fíjense, eso parece como de la Policía Federal, operativo estatal y federal, pero es un operativo sanitario, donde lo que se hace es un bloqueo en las áreas que incluyan 25 manzanas para ir casa por casa averiguando síntomas de los posibles contactos y verificando estados de vacunación. Y una vez que se concluye todo este trabajo, el 22 de febrero se da de alta y se concluye que no hubo casos secundarios. En ese momento, fue en la administración pasada, teníamos muestras séricas de la encuesta estatal de salud. Entonces, se tomó una muestra para ver cómo era, si estaba presente los anticuerpos para sarampión, y en la encuesta estatal de salud los anticuerpos para sarampión estaban en el 99%. Entonces, pues, obviamente estábamos como blindados para la transmisión de sarampión. Eso fue en el 2015. Tenemos riesgo de reintroducción de sarampión y rubéola a México porque tenemos casos a nivel mundial, porque hay baja cobertura de vacunación en países con mucha transmisión, como cuáles, pues como en Europa, en Canadá y en Estados Unidos, baja cobertura de vacunación. Hay una circulación de varios genotipos simultáneos en todo el mundo y hay un alto flujo de pasajeros a países que tienen un brote como Europa. Tenemos una alta conectividad, de tal manera que hoy en la mañana yo tomo un vuelo y puedo estar en la noche en París, por ejemplo. Entonces, es muy fácil ahora la transmisión. Tenemos muchos eventos deportivos masivos, como los mundiales de fútbol, como las olimpiadas mundiales de atletismo, como las visitas, por ejemplo, del Papa, donde hay una gran cantidad de personas reunidas en un mismo lugar. Y eso va a incrementar la posibilidad de transmisión. ¿Qué retos tenemos? Pues tenemos que estar todos capacitados y saber qué está pasando en tiempo real, aquí, ¿verdad? Saber qué pasa en Europa y qué pasó en Estados Unidos, pero yo tengo que saber qué pasa aquí, cómo me va a llegar el paciente aquí. Garantizar que se notifiquen los casos de manera inmediata, establecer programas de supervisión permanente, y que se cooperen todos los sectores públicos y privados. En Nuevo León, yo creo que es el estado punta de lanza en esto, donde todas las unidades de vigilancia epidemiológica públicas y privadas están reunidas en un solo comité y entonces todas tienen la misma información. Este es el caso actual. Es una femenina de 54 años de edad, por eso abran su mente para que piensen en sarampión en otras edades. Y ustedes me dirán, ¿pero por qué vemos esto en el Colegio de Pediatría? Pues porque resulta que el pediatra es el que vacuna a toda la familia. Y es como el médico de cabecera de las familias y al que le van a preguntar y con el que van a resolver sus dudas. Femenina de 54 años de edad, es originaria de Nuevo León, hizo un viaje a Francia, específicamente a París, del 25 de enero al 2 de febrero. Fue un viaje familiar, iban 9 personas. Actualmente esas 9 personas están en contacto y en seguimiento. El paciente, el caso índice, refiere no contar con antecedente vacunal y no haber padecido la enfermedad. Eso es lo que refiere el paciente. El 11 de febrero se toman muestras para diagnóstico. Ojo, acude a otro hospital privado. Y estamos muy orgullosos porque igual se detonaron las acciones, llegó al hospital, el personal del hospital y de su unidad de vigilancia epidemiológica dijo, llena las definiciones que nos dijeron
y hay que detonar todo el operativo. Se tomaron muestras para diagnóstico entre el 11 y el 12 de febrero, el 11 y entre el 11 y el 12 se emitieron los resultados positivos en serología y en PCR para sarampión. También se envían como un control al Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica para confirmar, pero se emitieron desde el día 12. El día 12 ya sabíamos que esto era sarampión. Aquí está la cronología. Hicimos notificación oportuna del caso, se tomaron muestras y se empezaron las acciones de control. ¿Y cuáles son las acciones de control? Pues las mismas que les comenté hace un momento, ¿verdad? El operativo estatal y federal, la visita a las 25 manzanas. Fue complicado, ha sido complicado porque los pacientes o el paciente vive en San Jerónimo. Y entonces algo que el personal decía es, primero, pues la seguridad, no te querían dar muchos datos. Segundo, había familias que no estaban, no se tenían datos. Y tercero, y muy importante, y es la razón por la que estamos aquí, decían, sí, o sea, los atendían, pero decían, yo le voy a dar todos los datos a mi pediatra. Y entonces dijimos, pues bueno, pues hay que decirles a todos los médicos, a los pediatras, qué está sucediendo para que tengan la información y sepan qué responderle al paciente, ¿verdad? Hasta este momento, esto ocurrió entre el 11 y el 12 de febrero que se confirmó. Hasta este momento los contactos continúan en seguimiento y no hay casos secundarios asociados a este caso importado. Entonces, es algo como estado bastante bueno. Sin embargo, se hizo un seguimiento, se detectó el vuelo, hay una comunicación con migración, entonces se hizo seguimiento de los pasajeros del vuelo, tuvo que hacer contacto con migración, a través de migración con las aerolíneas. El caso se pasó a Estados Unidos, es decir, se les pasó a Estados Unidos, porque el paciente viajó vía San Antonio. Entonces, ellos en este momento, pues, deberían de estar haciendo esto, no, seguramente están haciendo las mismas acciones, pero su cobertura de vacunación es muy baja. Entonces, ellos seguramente van a tener casos asociados a este caso. Se hizo el seguimiento de todos los pasajeros del vuelo, de todos los contactos del paciente y se hizo el bloqueo, se le llama bloqueo a la investigación de 25 manzanas o cuadras alrededor para dar por concluidas las acciones. Y se revisan el estatus de vacunación. Actualmente el estatus de vacunación se está aplicando a nivel servicios públicos, se está ofreciendo la vacunación a menores de 39 años. La pregunta sería, ¿y si me la pide un adulto de 40, 42 o 45, qué hago? Pues se la aplicas. Y revisar esquemas de vacunación en los niños menores de 5 años predominantemente. Vamos sobre los niños, pero tenemos que vigilar al resto de la población. Esto es como un pequeño software que se desarrolló en el Comité Estatal de Vigilancia, donde tú introduces el inicio del exantema, el mes, y te va a salir cuántos días, cuántos probables casos secundarios puedes tener y cuándo se va a terminar el brote. No nos pudo acompañar la doctora Jessica Sujail Sauceda, que ella es la responsable estatal de vigilancia epidemiológica del Estado, pero al final les voy a dejar los datos donde pueden comunicar las inquietudes y si tienen un caso, pues hay que reportarlo. Ustedes no van a hacer absolutamente nada más que decir, lo vi y hay un operativo que se encarga de hacer todo lo necesario. Entonces, se estableció una red de notificación diaria de todas las unidades de salud. ¿Qué significa? Que todas las unidades de vigilancia epidemiológica públicas y privadas todos los días tienen que estar diciendo, hoy no tuve casos, hoy no tuve casos, hoy no hubo nada, hasta que se cierre el caso, que va a ocurrir aproximadamente, pues más o menos en unas 4 semanas, si es que no hay otros casos secundarios. Si hubiera otro caso secundario, vamos a volver a empezar.
Estos son ahí están los correos a los que pueden ustedes dirigirse para notificar un caso. Obviamente, lo de la notificación diaria negativa aplica para las unidades de salud, no para médicos en lo particular, en su consultorio, en su práctica privada, pero si en la práctica privada ven un caso que reúne estos datos, pueden referirlo a estas direcciones electrónicas. Y quiero agradecerles muchísimo la información que ustedes se lleven el día de hoy y que puedan beneficiar primero a sus pacientes directamente y luego a los pacientes de todos, que es al Sistema Estatal de Salud, pues se los vamos a agradecer muchísimo. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta del público? La doctora Xochitl tiene una pregunta. Bueno, pues gracias por venir y gracias por orientarnos en esto. Yo veo pocos noticieros, pero creo que quizás habría hecho falta, y ahora con las redes sociales tan usadas por todos nosotros, tener, por ejemplo, la información de que se van a hacer esas visitas por el cerco de las 25 manzanas, y todos podríamos decirle a nuestros pacientes, no te preocupes, si te van a visitar, da los datos, ¿verdad? Porque con la inseguridad yo creo que claro, difícilmente alguien abre siquiera la puerta, ¿verdad? Ya no digo que no dar los datos, sería hasta más probable que no los den. Entonces creo yo que a lo mejor sería bueno, por ejemplo, en el colegio tenemos muchos métodos para comunicarnos, y a lo mejor si a todos nos mandaran la información cada vez que hay una cosa así tan seria, todos estaríamos al día. Esa sería una sugerencia. Y la otra, doctora, estaríamos pensando que entonces todos los que no estamos vacunados, porque no sé, es más, ni siquiera sé si yo estoy vacunada, pero ¿tendríamos que ir todos? Mira, depende, o sea, obviamente tenemos que tomar como referencia la edad, ¿verdad? Se trató de una paciente de 54 años, ella refiere no estar vacunada y refiere no haber tenido la enfermedad. Lo más correcto, si tú crees que no tuviste la enfermedad y que no estás vacunada, sería hacerte unos anticuerpos. Pero la manera más sencilla es de aplicarte la vacuna, porque a lo mejor, digamos, va a salir junto con pegado pedirte anticuerpos y luego te voy a decir, no, ponte la vacuna, ¿verdad? Yo creo que lo recomendable sería vacunar. Tenemos esos focos de población que son, digamos que los importantes, los niños menores de 5 años y los mayores de 20, pero si se fijan, no decían mayores de 20 y hasta cuánto. Tenemos pacientes de 100 años en el estado y de más de 100 años. Entonces, ¿hasta cuánto? Como medida de salud pública, a nivel federal nos dijeron es 39 años. Pero si en tu práctica el paciente te lo pide, es correcto, vamos a vacunar. Inclusive en el medio público, si el paciente lo pide, la indicación es vamos a vacunar. Doctora, sí, eso mismo pensé yo con lo que está diciendo. Sí. Bueno, pero no tanto a mí, sino en cuanto porque yo soy millennial, ¿verdad? O sea, Okay. entonces ya están vacunados, o sea, ya estamos, ¿verdad? Pero no, de los niños ya nos encargamos nosotros y esos no tienen problema, creo yo, ¿verdad? O sea, 99% de los Están casos vacunados. estamos bien. Pero sí es cierto, o sea, ¿qué porcentaje de adultos no tienen el esquema completo? Y yo creo que Muchos. 80% sería Muchos. poco decirlo. Entonces, no hay una idea o programa, si esto se pone peor a nivel mundial, de entonces implementar un programa de vacunación para adultos. Es que se supone que existen programas de vacunación para adultos. El problema es quién vacuna a los adultos. No hemos logrado enamorar a los médicos de adultos para que vacunen. Se han hecho muchos intentos con algunas vacunas, específicamente influenza, virus de papiloma, pero finalmente todo cae al pediatra, porque es el médico vacunador por excelencia. Efectivamente no tenemos como una estadística de cuántos adultos están vacunados, pero lo que sí tenemos a nivel Nuevo León, cuando menos, es la encuesta estatal de salud,
donde se toman muestras serológicas y con eso nosotros en el estado, cuando menos podemos decir, más del 95% de nuestra población en el estado tiene anticuerpos. No les podría decir si esto aplica a nivel nacional. Se hace una encuesta de salud a nivel nacional, pero no sabría decir si los anticuerpos están. Esto se hizo específicamente en la administración pasada con el caso importado y se midió específicamente buscando eso y esto se encontró. No, si nosotros nos encargamos a partir de este momento, o como lo han hecho en la década pasada o las 2 décadas pasadas, y les digo que lo han hecho porque la encuesta lo demuestra por las coberturas de vacunación. Si nosotros seguimos vacunando, no nos tendríamos que preocupar. El problema es que no nos desviemos de eso y nos dejemos interesar por el canto de las sirenas de los grupos disidentes de vacunas. Tenemos que estar muy seguros que la mejor protección es vacunar. Y esto lo demuestra Europa, que tiene unas coberturas muy bajas y donde estos grupos son muy activos y muy fuertes. Los casos de sarampión están en incremento, las defunciones por sarampión. No hay una justificación en este momento a nivel mundial que tengamos que ocuparnos de un gran número de casos y defunciones si tenemos una vacuna. Es injustificable como sistema de salud. Buenas noches. La doctora Gabriela Gurrola pregunta cuál es el plan de prevención con las mujeres embarazadas. Se supone que para las mujeres embarazadas, yo debiera, antes de que estuviera embarazada, tener una cartilla de vacunación. Existe una cartilla de vacunación, el problema es el mismo. El problema es que no nos ocupamos mucho de otros grupos de población que no sean los niños. Entonces, no puedo aplicar la vacuna en la mujer ya embarazada, yo la debería aplicar cuando menos 3 meses antes del embarazo. El doctor Juan Manuel Flores manda un agradecimiento especial a la Secretaría de Salud del Gracias, Estado de doctor. Nuevo León y una felicitación al doctor Infante también por su plática. Muchas gracias. Sí, su opinión acerca de, no sé, mucha incidencia en la ciudad en las últimas semanas de coqueluche. A partir del 2008, esto no es nuevo, tiene desde el 2008 que está ocurriendo un incremento de casos de tosferina, porque sí se ha confirmado, también por PCR, y de coqueluchoide en los casos no confirmados. Existe más o menos un algoritmo parecido para tosferina, parecido al de sarampión, donde es un sistema de vigilancia especial también. Se decidió en ese momento, cuando fue el pico más alto de casos, 2008-2009, digamos, acortar el tiempo de vacunación para que fuera a 6 semanas, en vez de empezar a las 8 semanas, a los 2 meses. Después se volvió a regresar porque disminuyeron los casos, ¿sí? Lo que tendríamos que hacer como médicos que estamos en el proceso de atención es estar alerta de los casos. Les voy a dar los datos. Habitualmente estos casos se presentan en niños menores de 2 meses, es decir, antes de que empiecen su sistema de vacunación para tosferina. Se presentan en hijos de mamás muy jóvenes y las mamás son portadoras nasofaringias de Bordetella pertussi, y tenemos adultos que son portadores de Bordetella pertussi que muchas veces son asintomáticos. Entonces, si un paciente tiene Bordetella pertussis y lo detectamos a tiempo, no tiene que haber problema. El problema, ahora sí, es cuando nosotros no nos damos cuenta y pensamos que tosferina solamente se puede presentar en niños más grandes. Se está presentando en niños menores de 2 meses. Hemos tenido niños de 1 mes. Y cuando se hace todo este trabajo de investigación,
Para ese caso, hemos visto que los contactos son la mamá o el papá porque son muy jóvenes y luego los abuelos. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Pues la estrategia es la misma, la vacunación. Y ustedes podrían empezar en la práctica privada a acelerar el esquema de vacunación a 6 semanas. Esto está perfectamente documentado en vez de empezar a las 8. En los sistemas de salud pública, como son medidas de salud pública, es decir, medidas que van a hacer que las acciones de prevención alcancen para la mayor cantidad posible de pacientes, se hace una determinación y un corte y se dice vamos a empezar a las 8 semanas. En ese entonces, en el 2008, como Estado tuvimos una dificultad con el nivel federal, porque el nivel federal decía, no empieces a las 6 semanas, y nosotros decíamos, sí, tenemos casos, y ya los estudiamos, y se transmiten por las mamás muy jovencitas. Entonces, en ese entonces aceleramos, pero también necesitamos que nos ayuden a detectar, que se tomen las muestras necesarias, porque si no hacemos esta investigación y solamente damos tratamiento, no sabemos, nada más decimos, es coqueluchoide, pero no hacemos el estudio y no podemos confirmar que es tosferina. Es que el tema de vacunación para adultos es todo un tema. Entonces, la vacunación puede ocurrir también en adultos. Hay una cartilla, les voy a hacer una pregunta. ¿Quiénes de los que estamos aquí tienen cartilla de vacunación? ¿Cuántos serán? Como la tercera parte, menos. Entonces, ahí está el problema. Ya avanzamos como sistema de salud y como sociedad, y las cartillas de los niños de sus pacientes, yo les aseguro que más del 95% están completas, les aseguro. Pero si nos vamos a los adultos, las cartillas están incompletas. Pensamos que el adulto no se enferma, no transmite y no se debe vacunar. Hay que cambiar, hay que romper paradigmas y tenemos que empezar a vacunar adultos. Y pues ni modo, nos va a tocar a nosotros que vemos niños, porque somos los que sabemos vacunar. Hay disponible, sí. Buenas noches, doctora. Buenas noches. ¿En los pacientes inmunodeprimidos la vacuna es recomendable? ¿La vacuna para? El sarampión. Para sarampión. Depende porque esté inmunocomprometido. Por ejemplo, los pacientes por VIH hay que tomar en cuenta la cantidad de CD4 que tenga el paciente para ver si se permite la vacunación, ¿verdad? Y ya hay una cantidad recomendada para el adulto y hay una cantidad de CD4 recomendada para niños, de acuerdo, es menor de 2 años, es de 2 a 5 y más de 5. Gracias. Buenas noches. Buenas Amalia, noches. te agradezco mucho toda tu información. Nada más para repetir. Araceli. Sí. Sí. Gracias, Amalia. En mis pacientes, por ejemplo, de cardio, tienen más de 6 años, que vuelvan a ir con su pediatra para que vuelvan a iniciar la revacunación, por lo que comentaste ahorita que a partir de los 6. Si ya están vacunados, a los 6 ya deben de tener la vacuna. ¿Ok? Si no la tienen, pues hay que vacunar. Pero ya. si está completo. Si está completo, no va a tener problema. Ya no. Ujú, O sea, ya no tiene importa problema. Si se va a cateterizar y se va a operar, no importa ya. Así es. Te agradezco, María. Muchas gracias. Gracias. Me hubiera traído cartillas para repartirles. Muchas gracias.